Buenas tardes mis panas, aquí estamos debajo del carro Pro. Quería traerles un poquito de update de cómo va el carro, ya que al fin tenemos un motor. Vamos a empezar por atrás, para más o menos darle un poquito de update de cómo vamos y qué es lo que falta. Ya como pueden ver, tenemos el radiador que ya Sam terminó. Tenemos lo que les llamamos las alas. Pero básicamente eso es lo que va a aguantar los fenders que van en la parte de atrás. Tenemos los fenders son de Wow Signs and Printing, que son los que nos están haciendo nuestro livery y colocándolo, y el dinghy también le están haciendo su propio color, ya que el dinghy va a estar por todo lo que son los pits y eso. Pero bueno, mucho hablando de eso, vamos a empezar con lo del carro y lo que tiene nuevo. Los rines Motegi, que me parecen, inventé algo nuevo, a tener los rines de este color y no negros, para darles como un nuevo look al carro. Todavía no sabemos cómo se van a ver con los paneles, a lo mejor los pintamos de negro. Pero nada, me encantan cómo se ven estos rines, de verdad que lo hacen ver el carro súper. El radiador que ya les mostré, no sé si allí pueden ver la bomba de agua. Este es un plate que le puse acá para sostener las cosas ahí arriba. Y obviamente el diferencial Quick Change, que nos da la opción de poder cambiar los gears más rápido. Eso se cambian acá atrás, básicamente que esto sale, cambias los gears o vuelves a poner, y Sam va a ponerle una cosita que es como cuando esto suelte va a botar un poco de aceite, ya tiene como un reservoir arriba que aguanta el aceite de una vez. Seguimos con las partes en el carro, obviamente anti-gravity battery. No hay ninguna otra opción mejor que algo así como anti-gravity por la cantidad de voltaje que manda y cuánto dura. Básicamente con una sola de estas baterías podemos hacer una vuelta sin alternador. Otra cosa súper cool de estas baterías es que tienen esto, que es un jumper integrado. Por si acaso la batería muere y ponte que se nos muere un alternador, muere la batería, después de hacer esa vuelta cambiamos alternador y oprimimos este botón y es suficiente para prender el carro una vez más. Creo que hasta 2 o 3 veces más. Pero podemos prender el carro, el alternador empieza a funcionar y podemos seguir manejando sin tener que preocuparnos por eso. El casing de FDF para poder poner el Quick Change en el Corvette. Ellos también venden este bracket para poder colocar y montar el diferencial Quick Change en el carro. Venimos por acá, ya yo les había mostrado el túnel. La única diferencia es que ahora lo pusimos un poquito de oro. Este material de oro es para prevenir pase lo caliente para el carro y mantener toda la temperatura controlada. De la misma forma, Sam lo puso en todo lo que son las líneas de freno, porque obviamente no queremos que se nos sobrecaliente las líneas o el líquido del freno. Seguimos por acá. Algo nuevo más que agregó Sam es este plate, que le dije que estábamos un poquito preocupados por si algo hubiese entrado a lo que son las líneas sólidas que están por todo debajo del carro y salen por acá. Y del resto yo creo que, bueno, tenemos los coil packs de Granatelli Motorsports. A lo mejor este lado Sam me estaba comentando que va a tener que moverlo porque aquí va a estar el alternador, pero queremos tenerlos en el mismo lugar, y la razón por la cual tenemos que poner los coil packs afuera es normalmente ellos van en los covers del valve, pero este motor hay que estarle chequeando el lash del valve constantemente y tener que quitar todo eso es más complicado. De esta forma solamente son 4 tornillos en cada parte y se puede lograr chequear. Una cosita que cuando recibimos el motor, que Sam estaba viendo, vimos que tenía un poquito de metal en las guías de las válvulas. Vamos a quitarlo acá. Y nosotros no sabemos mucho de motor, yo menos que Sam, pero es algo que obviamente nos preocupa, tener pedacitos de metal adentro de un motor nuevo que no debería de pasar. Pero bueno, consultamos con un par de personas, nos dijo que tratar de limpiarlo lo más posible, y como es aluminio, en teoría, ojalá no pase nada.
Bueno, aquí está el motor, al fin nos los entregaron. Y lo que está trabajando Sam ahorita es el motor plate, o esto es lo que va a aguantar el motor. No vamos a utilizar los mounts convencionales que van acá. Sam pudo hacer estos plates para poder tener el motor lo más bajito posible para el centro de gravedad. La razón por la cual Sam está haciendo este plate nuevo es porque originalmente íbamos a correr estos que ya estaban hechos. Presentamos un problema con este motor, ya que cuando poníamos, vamos a traerlos para mostrar, así que cuando teníamos el plate aquí con la bomba de aceite, obviamente no cuadraba. Principalmente por los de abajo, y por suerte venden este que uno puede modificar y ya hacerlo basado a lo que uno necesita. Y ahorita Sam está modificando, como pueden ver acá, para poder ponerle este plate con lo que es el bracket que agarra la bomba de aceite. La razón por qué estamos utilizando un Yeso Drive es porque este motor debería de girar como hasta 8000 revoluciones, lo cual no es conveniente a la forma estándar de estos motores. Creo que vamos a dejar a Sam trabajar, que estamos tarde. Vamos a prenderle el ventilador que se lo pagué para poder tener audio, y el resto de las cosas se las menciono afuera. Oh, aquí está el intake que obviamente Sam lo tuvo que sacar para seguir trabajando. No sé si se dan cuenta, la franela que estoy usando hoy es la primera y como la franela de prueba antes de que mandan a imprimir todos los demás. Este va a ser nuestro jersey oficial del 2025. Es la que va a utilizar el equipo y que vamos a tener para la venta para los fans. Voy a crear de una vez el listado y lo voy a poner. No nos van a llegar sino como dentro de un mes, pero si les interesa comprar las franelas, las voy a poner. Tengo que ver cuál va a ser el precio final, pero creo que va a ser máximo $20 ya enviado para ustedes, así que si les interesa. De verdad que las hice un poco diferente a las de Secnova, en el sentido de que mandé a hacer este un poquito más corto, como para darle un look más fit a las personas que se lo pongan, un poquito más abierto y más cerrado en la parte de abajo, de la misma forma como que para hacer que se vea más deportivo, y si tienes un poquito de rollitos no se me vean. Así que nada, si les gusta la franela, obviamente esta tiene imperfecciones porque fue una franela de prueba como esta acá, pero ya cuando se termine completamente la franela va a estar todo bien. No sé si puedo ver la parte de atrás, pero nada, voy a poner el link para que la vean completa, cómo va a ser el diseño. Y una de las cosas que me gusta mucho que hice en este diseño es que vamos a tener la bandera de Venezuela en la parte de al lado. No va a ser exactamente como esta. Después que la imprimimos y vimos cómo se vio, tuve que hacer unos cambios al diseño, pero la bandera de Venezuela en este va a estar un poco más hacia acá. Bueno, también pueden ver que tiene la bandera de Estados Unidos. La razón por la cual tengo las dos banderas de Venezuela como tanto Estados Unidos es porque, aunque yo nací en Venezuela y me siento 100% venezolano y latino, llevo mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos y es un país que me ha dado muchas oportunidades, y obviamente lo agradezco 100%, por lo cual me siento tanto como venezolano como americano de la misma forma. Ya esta semana es súper crítica para nosotros. Tenemos que terminar de montar el motor, hacerle lo que es el exhaust, y nada, son muchas cositas pequeñas pero que agregan mucho tiempo. Pero ya Sam y Jay están full aquí. Yo creo que durante la semana vamos a venir con los muchachos para ayudar a adelantar, ya que en 2 semanas, 3 semanas deberíamos de ya estar probando ese carro. Así que
Como siempre, muchas gracias a todos los que nos ven. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios cualquier pregunta. Y si no nos siguen todavía y te quedaste hasta ver el final de este video, por favor, dale a suscribir. Me ayuda un montón para poder seguir trayéndoles contenido. Y discúlpenme si me quedo trancado en algunas partes y no les mostré algo que debería demostrarles. Si me dejan saber en los comentarios, se los prometo que se lo muestro para la próxima vez. Gracias, nos vemos, bye. If I'm drifting, say that you won't be there. Hope you listen. Say your name, let's fly.